Bien, ahora sí. Bueno, entonces en esta clase vamos a resolver el parcial del año pasado, el primer parcial del año pasado. Son 3 ejercicios, uno sobre teoría de funciones, otro sobre resolución de límites y el tercero de continuidad. Bien. Entonces, vamos a copiar el primer ejercicio, y lo vamos a llevar a una hojita nueva. Bueno, entonces, ¿lo ven ahí? Sí. Bien, bueno. Dice acá, ejercicio 1. Bueno, usando algún graficador, nosotros vamos a usar GeoGebra, determina la imagen de esta función. Entonces vamos a dibujar la función. Es y elevado a 3 a la x menos 2 menos 3. Vamos a ir acá y vamos a poner esa función. ¿Sí? Y igual era 3 elevado a la x menos 2 y menos 3. Bien, ahí tenemos la gráfica. Entonces nos llevamos esta grafiquita. A ver. Vamos a pegar acá. Bien, ahí la tenemos. Entonces lo que nos pide, primero el ejercicio, vamos a poner la gráfica acá, ¿bien? Entonces el A nos está pidiendo la imagen de la función. Imagen de f de x. ¿Bien? Entonces, ¿cómo determino la imagen? Recuerden que la imagen son los valores, la imagen está adentro del codominio. En esta función, este es el dominio, los reales, este es el codominio, los reales. Cuando hablan del codominio, nos estamos refiriendo, si me dicen los reales, perdón, si me dicen los reales, quiere decir que es todo el eje de la SI, completito, porque son los reales. El dominio son todos los ejes de las X. El dominio se refiere al eje X, el codominio se refiere al eje Y. Y cuando me piden la imagen, lo que me están pidiendo es, dentro del codominio, ¿sí? O sea, en el eje de la Y, cuáles son los valores de Y que participan de la función. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, del eje de la Y, desde el 3 para abajo, ¿hay algún valor de Y que participe de esta curva? ¿Desde menos 3 para abajo? No. 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 El menos 3 tampoco, porque esto es una asíntota, hay que conocer algo de funciones, ¿sí? O sea, el y igual a menos 3, esta recta que yo estoy señalando acá, es una asíntota, quiere decir que esta recta, esta curva nunca toca al menos 3, por más que aquí parezca que la tocó, en realidad se está acercando infinitamente. Si ustedes hacen suma de esto, van a ver que es así. Así que yo voy a marcar acá, vamos a marcar con algún colorcito la imagen, por ejemplo puede ser este, ¿sí? Entonces marcamos la imagen, que son los valores de y que participan de la función, hasta ahí. No llega, o sea, es difícil marcar el numerito que está al lado del menos 3 porque no se puede, pero sí lo podemos representar directamente. Nosotros decimos la imagen. ¿Cómo escribo la imagen entonces? Paréntesis, ¿qué tengo que poner? De menos 3 a más infinito. De menos 3 a más infinito. Menos 3, coma, más infinito. Esa es la imagen. Bien, ese es el A, ¿sí? Determina la imagen de la función. Ya está determinada. Vamos al B. Dice, indicar si la función es inyectiva, suryectiva y biyectiva. Bueno, el B, bueno, es ABC, sí. Vamos a poner B.1, ¿sí? El B.1, entonces aquí me estoy preguntando, recuerden que para ver si la función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, hay que conocer el dominio, ¿sí? El dominio, ¿cuál es el dominio de esta función? Sale de acá, ¿sí? Ahí está escrito, los reales. El codominio de la función es este que está aquí, ¿bien? El que aparece ahí es el codominio, en este caso también los reales, y hay que conocer la imagen que ya la tenemos aquí arriba, ¿bien? Entonces, acá nos vamos a preguntar si la función es inyectiva, B.1, ¿sí? Inyectiva. ¿Bien? ¿Es inyectiva esta función? Recuerden que para ver si una función es inyectiva, ustedes tienen que
imaginarse una recta horizontal, ¿está bien? Y luego tienen que ir con esa recta horizontal, ¿sí? Y la tienen que pasar por encima. Esto por supuesto que hay que tener imaginación, ¿no? Hay que imaginarse que ustedes trasladan una recta horizontal y siempre esa recta horizontal no puede tocar en más que un punto a toda la curva, ¿sí? Eso es lo que pasa acá. ¿Es inyectiva esta función? Sí. Es inyectiva, ¿sí? Entonces, inyectiva, ponemos es inyectiva. Acá el B.2 nos vamos a preguntar si es surjectiva. Para saber si una función es surjectiva, la condición que tiene que cumplirse es que la imagen coincida con el codominio. Aquí la imagen es de -3 a más infinito, el codominio son los reales, así que no coincide, por lo tanto la función es no surjectiva. Y en el B.3 nos tenemos que preguntar si es biyectiva. Para que sea biyectiva, recuerden que tiene que ser inyectiva y tiene que ser surjectiva a la vez, en este caso no lo es, así que le ponemos no surjectiva. No biyectiva, perdón. No biyectiva. Bueno, y con eso clasificamos la función. Este es el B. Vamos al C. En el C dice, de ser necesario restringe dominio y o codominio para que la función sea biyectiva. O sea, hay que redefinir la función. O sea, en este caso es no biyectiva, por lo tanto sí corresponde cambiar el dominio o el codominio. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar aquí en la definición de la función para que sea biyectiva? El codominio. El codominio justamente, y lo tenemos que hacer igual a la imagen, ¿sí? Entonces nos va a quedar, definida va a quedar f, hay que escribir esto, ¿eh? El dominio no lo vamos a cambiar porque la función es inyectiva, no hace falta ese, no, el cochete no hace falta. De los reales en, eso es dominio, en el codominio nuevo que va a ser de -3 a más infinito, tal que escribimos la ecuación de la función. Y igual 3 a la x menos 2 menos 3. ¿Bien? Entonces, ya está definida. El D calcula la función inversa e indica dominio y codominio. Eso lo vamos a hacer en el otro pizarrón. Acá. Bien. Entonces tenemos el D. Bien. D. Tenemos que obtener la función inversa. En este caso vamos a necesitar inversa, sí. Vamos a poner acá recordar la definición del logaritmo, ¿sí? Recordar. Ustedes saben que la definición del logaritmo es así. El logaritmo en base b de un número a es igual a n, si solo si b elevado a la n es igual a a. ¿Bien? Esa definición la vamos a usar porque vamos a necesitar esta definición para poder despejar la x desde el exponente. Entonces, esta es la definición del logaritmo. Una cita que molesta ahí. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la inversa? Para obtener la función inversa, ustedes lo que tienen que hacer es escribir la función y igual 3 a la x menos 2 menos 3, a ver si la escribí bien, no quiero meter la pata porque... Sí, a ver, es la misma que está graficada, ¿no? Sí. Bien, tengo que escribir eso,
y luego tengo que despejar x, ¿sí? Aquí tenemos que despejar x. Entonces, ¿cómo voy a despejar x de acá? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar este menos 3 para este lado. ¿Bien? Va a quedar y más 3 igual a 3 a la x menos 2. ¿Bien? Y escrita esta expresión como está ahora, está escrito como una potencia. O sea, está escrita de esta manera. No está exactamente igual, entonces hay que identificar los elementos. Yo, por ejemplo, voy a marcar con rojo la base. ¿Cuál es la base en esta expresión? El 3. El 3. 3, esa es la base. Bien. Voy a marcar con verde el exponente. ¿Sí? ¿Cuál es el exponente en esta expresión? X menos 2. X menos 2. Bien. Y voy a marcar, no sé si se va a ver el amarillo, con amarillo el numerito. Bien. Aquí va a ser todo esto. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que dice la definición de logaritmo es que una expresión en función de potencia, digo, escrita como una potencia, se puede escribir de la misma manera como si fuera un logaritmo. ¿Bien? Lo que hay que hacer es tener identificados los elementos para no equivocarse al ubicarlos. Entonces ya los tenemos identificados, base, exponente, número, y ahora lo vamos a escribir esto como logaritmo. Si lo escribo como logaritmo, entonces va a quedar logaritmo en base 3, ¿sí? De i más 3 es igual a x menos... ¿Hasta acá se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profe. Bueno, entonces para despejar la x, todo lo que tengo que hacer es tomar este menos 2 que está acá y pasarlo a la izquierda. Entonces va a quedar x igual logaritmo en base 3 de i más 3 más 2 igual a x. ¿Bien? Y ahí está despejado. Bueno, ese es el primer paso, despejar la x. ¿Cuál es el segundo paso para hallar la función inversa? Segundo paso, Intercambiar X por Y. hay que intercambiar x por y. ¿Bien? Entonces ponemos intercambiar x con y. ¿Bien? Entonces, en esta expresión, si la escribimos al revés, o sea, esto a la izquierda y esto a la derecha, que no cambian las cosas, pero si cambiamos las x con las y, esta va a ser la y y esta va a ser la x. Entonces nos va a quedar igual logaritmo en base 3 de x más 3 más 2. ¿Bien? Esa sería la función. Y ahora tenemos que definirla. Ahora definimos. Definir la función, o sea, esta es f a la menos 1, ¿sí? Esta es la función inversa, f a la menos 1. Y cuando decimos hay que definirla, hay que escribirla completa, o sea, poner f a la menos 1, poner dominio, codominio, y la ecuación esta que nos quedó aquí. ¿Qué cambio tengo que hacer yo aquí en el dominio y codominio para la función inversa? Tengo que invertir. Lo que era dominio queda como codominio y viceversa. Entonces, f a la menos 1 va a ser desde menos 3 a más infinito, en los reales. Bien, cambié los invertidos, dominio y codominio, tal que, y ahora escribo la función y igual logaritmo en base 3 de x más 3 más 2. Y esa sería la definición de la función inversa y la respuesta del punto D. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿No? Sí. no tengo una pregunta con esto, pero ¿qué pasaría si fuera con módulo? ¿Lo tendríamos que hacer con el concepto de módulo? ¿La función? Si una función me pide que justo es con módulo, ¿lo tendría que hacer con el concepto de módulo? Y Sí. hacerla... No. Si la función está... no lo voy a hacer ahora, pero cuando termine de resolver el parcial, si querés lo hacemos. Pero te contesto tu pregunta, a ver si te la puedo responder así nomás. Sí. Las funciones con módulo, cuando vos las tomás en su dominio completo, te queda como una D graficada.
¿Estamos bien? Sí, Bueno, esa B, cuando vos ves si es inyectiva, vas a ver que no es inyectiva, porque cuando le pasás la recta imaginaria horizontal, vas a ver que tocan 2 puntos. ¿Estamos bien? sí, sí, Eso quiere decir que vos no podés usar la función módulo completa, sino que tenés que usar una rama solamente. ¿Estamos bien? sí, profe. Sí, Bueno, esa función definida como módulo, si vos le aplicás a la ecuación la definición de módulo, vas a ver que tiene 2 expresiones. Una exactamente igual a la del módulo y otra opuesta. sí. ¿Está bien? Ahora, dependiendo cuál es la rama que vos elijas cuando restringís el dominio para que sea inyectiva, entonces te queda una de las 2 expresiones y ninguna de esas 2 expresiones tiene módulo. Entonces, despejás desde ahí. ¿Me expliqué? Ah, sí, 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 profe, gracias. Bueno, si no, igual lo hacemos después. Perfecto. Bien, entonces tenemos A, B, C, D. Bueno, esto es, indica su dominio y codominio, ya lo hicimos. La última grafica la función inversa, mostrando asíntotas y eje de simetría entre ambas gráficas. Bien, entonces tenemos que graficar esta. Logaritmo en base 3 de x más 3 más 2. Venimos acá y ponemos. Igual voy a funciones, pongo logaritmo en cualquier base. Tengo que poner en base 3 de x más 3 y afuera más 2. ¿Bien? Entonces queda así. Ahí están las 2 funciones. Y tengo que poner el eje de simetría. El eje de simetría en la función, con respecto a la función y a su inversa, es la gráfica de y igual a x. Y igual a x es el eje de simetría. Este último le vamos a dar, lo vamos a poner en línea punteada, ¿sí? Porque no es una función lo que estamos graficando, simplemente le vamos a poner en azul, ¿sí? Y en línea punteada. Ahí, ¿bien? Bueno, entonces, ahí quedaría. Fíjense que esto es un eje, este es el eje de simetría, ¿sí? Y tienen que quedar así, simétricas, como si esa recta punteada que yo hice, que es igual a x, fuera un espejito. ¿Ya? Las asíntotas que tienen acá son y igual a menos 3 para la exponencial, y igual menos 3, y la otra es x igual a menos 3 para la logarítmica. X igual menos 3. ¿Bien? Entonces ahí se ven las 2 asíntotas, ¿bien? La asíntota horizontal y la vertical para cada una de las funciones, y este dibujo nosotros lo llevamos acá. Bueno, más o menos nos copiamos eso. Y aquí sería eso. Fíjense que si ustedes, no sé si se nota ahí el eje de simetría, pero si esto lo miraran, a ver si esto me permite, no sé si me va a permitir girarlo. Ahí. Si ustedes miran la línea punteada como si fuera un espejo, van a ver que las dos funciones son simétricas. ¿Está bien? A veces se ve mejor así que de esta manera, pero esa es la idea. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Sí, seguro que ya alguien lo habrá preguntado antes. ¿Se puede usar GeoGebra en el parcial, cierto? Fíjate que acá el enunciado dice usando algún graficador, así que sí, por supuesto. Profe, Genial. ¿cómo obtengo las asíntotas analíticamente? No, las asíntotas son, salen de acá de la asíntota de la función exponencial, ¿sí? Eso digo bien, la exponencial es este valor, ¿está bien? Este menos 3 es i igual a menos 3, este valor. También lo podés ver acá en el dominio, ¿sí? Viste Ah, que ya. empieza en menos 3, pero no toca al menos 3, o sea, no llega al punto, eso quiere decir que ese punto de i hay una asíntota. Bueno, pero lo sacás de acá, ¿bien? Y en la logarítmica, la sacás de acá, de acá.
x igual a 3, a menos 3. Porque esto es x menos menos 3, sale de este valor. ¿Está bien? Es este. Ya, profe, gracias. X igual a menos 3, y igual a menos 3. ¿Bien? Bueno, vamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Bien, acá tenemos que resolver ejercicios de límites. ¿Lo ven ahí? ¿Ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces en el A ustedes tienen el límite cuando x tiende a 0 de 3 por tangente de 3x, esto sobre seno de 2x. Bueno, acá tenemos que usar una propiedad nosotros, la voy a anotar aquí al costadito, una propiedad de estos límites especiales. La propiedad es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Sobre x es igual a 1, ¿bien? Y tiene una ampliación que es el límite cuando x, yo no sé cómo lo vieron ustedes, porque esto no se los expliqué yo, pero creo que lo vieron así, seno de u sobre u. ¿Lo vieron así o no? ¿O yo se lo expliqué a esto? No me acuerdo, capaz se lo expliqué yo la verdad que ya no recuerdo. Bueno, seno de u Sí, sobre profe. u. Bien, bueno, esa sería la propiedad. ¿Bien? Entonces, con eso hay que saber otras cosas también, pero con eso tenemos para arrancar. Bien, entonces aquí, ¿qué podemos? Lo primero que tenemos que hacer es este 3 que está multiplicando a esto que se considera función, porque es lo que tiene la x, este 3 afuera. Bien, lo podemos extraer. Entonces nos va a quedar igual a 3 por el límite, con azul. 3 por el límite, cuando x tiende a 0, de la tangente de 3x sobre el seno de 2x. Bien. Luego vamos a poner 3 por el límite cuando x tiende a 0. Y en lugar de tangente vamos a poner, ustedes saben que tangente es lo mismo que seno sobre coseno, así que vamos a poner seno de 3x sobre coseno de 3x. Y esto va sobre seno de 2x. Este seno de 2x está sobre 1, ¿sí? Y la línea de fracción principal es esta, ¿bien? Así que nosotros aquí podemos aplicar la regla de la oreja, ¿bien? Que dice que esto se multiplica con este, así, y este con este otro, ¿bien? Esa es la regla de la oreja. Entonces nos va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0 de, va a quedar seno de 3x por 1, que es seno de 3x, sobre coseno de 3x, o seno, puedo poner así, primero seno de 2x por coseno de 3x. ¿Bien? Bien, igual. Límite, cuando x tiende a 0, ahora voy a separar en límites, voy a poner así, seno de 3x. Profe, Sí. le faltó el 3 en la última. ¿Dónde? Ah, está bien, sí, perdón. Acá, ese. Sí. Sí, gracias. Sobre seno de 2x por el límite cuando x tiende a 0 de 1
sobre coseno de 3x. Bien. Este límite en particular, este límite se puede resolver reemplazando el 0 en la x, ¿sí? Porque 3 por acá, cuando hacen 3 por 0 es 0, entonces queda coseno de 0. Y el coseno de 0 vale 1. ¿Bien? Por lo tanto, esto es 1 sobre 1. Así que este límite vale 1 directamente. No por ninguna propiedad, simplemente por reemplazo, ¿sí? Entonces me va a quedar hasta ahora igual a 3 por el límite cuando x tiende a 0, y aquí la línea de fracción. Y lo que vamos a hacer ahora, lo voy a poner un poquito más separado. Vamos a poner seno de 3x sobre seno de 2x. ¿Bien? Y ahora vamos a multiplicar arriba por 3x y vamos a dividir aquí por 3x. Esto se puede hacer porque estas dos expresiones se simplifican y quedaría exactamente igual que acá. Y abajo vamos a hacer lo mismo, pero con 2x. 2x y aquí 2x. ¿Bien? ¿Y de esto qué necesitamos? Bueno, de esto necesitamos que esta expresión quede así. ¿Está bien? Para poder aplicar este límite. ¿Bien? Y esta otra expresión también la necesitamos así, por la misma razón. Por lo tanto, este 3x y 2x no son necesarios, así que las x las podemos simplificar, y el 3 medios puede salir del límite. Entonces nos va a quedar 3 por 3 medios por, y aquí separamos en dos límites ya, el de arriba y el de abajo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, y límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x, esta línea más grande, sobre 2x. O sea que esto nos va a quedar 9 medios, porque 3 por 3 es 9, ¿sí? 9 medios por 1 del límite de arriba y 1 del límite de abajo. O sea que esto va a quedar 9 medios. Y ese es el resultado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Tenemos ese entonces, y ahora vamos al siguiente. T4 más 3x. Voy a copiar igual porque... Vamos al otro. Muy bien. Entonces tenemos acá el B. Es el límite cuando x tiende a más infinito de... Recuerden que todos los límites los pueden verificar con el GeoGebra, ¿eh? Menos 2, no. Menos 2, x cuadrado, menos 4x más 6, sobre x cuadrado más 3x. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace aquí? O sea, no lo voy a hacer yo para no hacerlo tan largo, pero fíjense que lo primero que hay que hacer es reemplazar el infinito. Si ustedes reemplazan el infinito aquí, ¿qué va a quedar aquí arriba si reemplazo el infinito? Esto me va de infinito, infinito acá al cuadrado, que es infinito, pero por el 2 me da menos infinito. Aquí me queda otra vez menos infinito, ¿sí? Por el 4 por el menos infinito, o sea, menos 4 por infinito, perdón, más 6, que no le hace nada a esta suma, así que arriba esto va a dar menos infinito. Abajo va a quedar infinito al cuadrado más 3 por infinito, eso da infinito también. Y esto es una indeterminación. O sea que hay que hacer algo para salir de la indeterminación. ¿Cómo se sale de una indeterminación infinito sobre infinito? ¿Saben el método? ¿Lo recuerdan? Con el exponente. Dividiendo por la potencia más alta, ¿sí? Arriba y abajo. ¿La potencia más alta de arriba cuál es? Aquí digo, en total, arriba y abajo. El 2. X2. X cuadrado. X cuadrado.
ya queda menos 2x² sobre x², menos 4x sobre x² más 6 sobre x². Abajo va a quedar x² sobre x² más 3x sobre x². Simplifican. Este con este con este, esta x con el cuadrado nada más, esta x con el cuadrado solamente, y esto va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de, va a quedar menos 2 menos 4 sobre x más 6 sobre x², 1 más 3 sobre x, reemplazo el infinito. Bien. Si reemplazo el infinito me va a quedar menos 2 menos 4 sobre infinito más 6 sobre infinito al cuadrado, 1 más 3 sobre infinito. Y todas estas expresiones que son números sobre infinitos, ¿a qué tienden? Por ejemplo, ¿esta a qué tiende? A 0. A A 0. 0. Esta también va a tender a 0. ¿Sí? Esto tiende a 0. Esto no es 0, tiende a 0. Acuérdense que son tendencias, tiende a 0. Así que esto nos va a quedar menos 2 menos 0 más 0 sobre 1 más 0. Y esto da menos 2 sobre 1, o sea, menos 2. Y ahí queda hecho el ejercicio. Lo pueden verificar ustedes con el GeoGebra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Disculpa, profe, me quedé con el x al cuadrado. ¿De dónde salió? Perdón. Ah, es el método. Este x², Sí. es el método, por eso pregunté si se acordaban del método. El método, cuando uno está en infinito sobre infinito, el método en general para resolver es, lo voy a poner aquí, en esta parte, se divide numerador y denominador. Denominador por la potencia más alta de la x. Profe, ¿solamente se utiliza ese método para la indeterminación que da infinito sobre infinito? Sí. ¿También Para podría 0 sobre utilizar 0, para Ruffini? 0 sobre 0 no sirve. En otros casos podría utilizar Ruffini. En los otros casos con factoreo, depende. Pero sí, en general los dos métodos más, no sé si decirle populares, pero más generalizados son 0 sobre 0 factoreo, infinito sobre infinito, que estamos viendo, pero hay excepciones, ¿sí? No siempre es así, pero en general son como los más comunes. ¿Alguna pregunta de este? No, profe. Bueno, vamos al tercero. Bien. El tercero es un ejercicio de continuidad. Entonces, nosotros tenemos que analizar la continuidad para x0 igual a menos 3 y para x0 igual a 1. ¿Bien? Primero vamos a graficar la función. X menos 3 sobre x² más 2x menos 3. Bien. Vamos a venir acá. Esto ya lo podemos borrar. Borramos. Bueno. Y es... entonces, paréntesis, es x menos 3, ¿dónde está? Acá.
x menos 3 dividido, paréntesis, x cuadrado más 2x menos 3. Bien, a ver si copié bien la gráfica. X menos, no, es x más 3. Arriba es x más 3. X más 3. Bien. Esta es la gráfica. Entonces nos venimos con esta gráfica por acá. Copiamos. Ahí. Sacamos este. Con eso alcanza. Bien. Entonces la vamos a poner por acá. Lo primero que tenemos que ver es si hay que hacerle alguna corrección a la gráfica. Recuerden que el GeoGebra no da las gráficas exactas, a veces hay que corregir algunas cosas. Entonces, para eso vamos a ver el dominio de esta función. Siempre primero hay que sacar el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo saco el dominio? Díganme. Todos los reales menos el 3. Todos los reales menos el 3. A ver, ¿será cierto eso? En realidad, fíjense que abajo, o sea, cuando voy a sacar el dominio, tengo que, la precaución acá que tengo con estas funciones que parecen funciones racionales, esta no es una función racional, pero lo parece, por la forma de la ecuación, tengo que fijarme en los valores que anulan el denominador, ¿bien? En los valores que anulan el denominador, en el denominador tengo una función cuadrática, y las funciones cuadráticas tienen dos raíces. ¿Bien? Como tienen dos raíces, entonces yo tengo que ver acá cuáles son los valores que anulan el denominador, y si tiene dos raíces, muy probablemente sean dos valores esos. Así que siempre lo que conviene es factoriar esto. Ustedes lo pueden, vamos a factoriar, vamos a poner, antes de poner el dominio, ¿sí? Vamos a poner f de x igual. Arriba es x más 3. ¿Bien? Y abajo lo vamos a expresar factorial. ¿Cuál es el factoreo de x cuadrado más 2x menos 3? ¿Lo saben? Hay que hacerlo con Bhaskara, sí, pero no vamos a usar ahora Bhaskara. ¿Lo pueden sacar así mentalmente o no? ¿No se sabe el método mental de Bhaskara? No. 3 y 1. ¿Cuál? 3 y 1. No, casi, pero no. X más 3 por X menos 1. Eso es, x más 3 por x menos 1. X más 3 por x menos 1. Ahí está factoriado. Si ustedes resuelven esta distributiva, tienen x por x cuadrado, que está acá. X por menos 1 es menos x, más 3x me da el 2x que tengo acá. Y 3 por menos 1 me da menos 3. O sea que está bien factoriado. Entonces, ¿cuáles son los dos valores que anulan el denominador? El 3 y el 1. El menos 3 y el 1. El menos 3 y el 1. ¿Sí? El menos 3 y el 1. Entonces el dominio son todos los reales menos, se escribe así, menos 3, punto y coma 1. ¿Está bien? Cuando yo escribo en llaves, cuando escribo entre llaves, estoy hablando de esos números por separado. Si le pongo un corchete o un paréntesis, ya estoy hablando del intervalo completo y ya sería un error. ¿Bien? Por eso está escrito con llaves. Entonces, esos son los valores. ¿Bien? Y por lo tanto, ahora que ya sé el dominio, voy a ver que aquí en 1, por ejemplo, yo tengo una asíntota, ¿sí? Esa asíntota está ahí. La puedo incluso intentar dibujar en forma punteada. Esta está en 1. O sea que ahí la gráfica está acertada. Pero cuando voy al otro valor, ¿sí? Cuando voy al otro valor, que es el menos 3, voy a ver que aquí en menos 3 la gráfica está completa. Entonces, ¿qué me falta ahí en el dibujo? Un circulito.
tengo que hacerle un hoyito, ¿sí? Tengo que hacerle un circulito. Entonces aquí, en menos 3, corresponde un circulito. ¿Bien? Quedó muy grande ese circulito. Ahí hay un hoyito en ese lugar. ¿Bien? Ahora está completa la gráfica. Si no, no. Bien, entonces ya tenemos el dominio, y ahora vamos a ver cuando x sub 0 es igual a menos 3. Entonces, vamos a poner a x sub 0 es igual a menos 3. Bien, entonces tenemos que ir a las condiciones. Pregunto esto, ¿yo a ustedes les expliqué continuidad o no? ¿Saben o no saben? No, profe, nos explicó, creo que Pablo puede ser. Ah, está bien. No, porque yo tengo, entonces se la expliqué a la otra comisión. Miren que yo esta materia la doy en 2 comisiones distintas de otra materia, pero la materia es la misma. Y las clases en general de ustedes no se repiten con las de análisis matemático 1, son cosas diferentes. Pero si ustedes quieren, si les sirve, digo, yo puedo poner a su disposición las grabaciones de la clase de la otra comisión. Lo mismo hice con la otra comisión y a veces pongo algunas grabaciones de... espérense un segundo, tengo que hacer una pausa. Discúlpenme, ¿sí? Una pausa. Bien. Primero tenemos entonces que ver la continuidad en x0, en x0 igual a menos 3. Entonces, recuerden que son 3 condiciones. La primera condición es si existe f en menos 3. Esa es la primera condición. ¿Qué tengo que decir al respecto? ¿Existe la función en menos 3? No. No existe, porque menos 3 está fuera del dominio. Si está fuera del dominio no puede existir la función en ese punto. Entonces, no existe. Acá pongo una flechita. Inmediatamente ya sé que la función es discontinua. Ahora, para saber qué tipo de discontinuidad, necesito... ¿cómo es? Necesito analizar el resto de las condiciones. La segunda condición, tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de la función. La función es x más 3 sobre x cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo ese límite? Primero, mirando la gráfica, ¿existe el límite? No. ¿Por qué no? Sí existe. El límite es Ustedes 0. saben que lo que no existe es f de menos 3, porque en menos 3 yo tengo un hoyito, ¿sí? Pero... el perro. Bueno, cuando me refiero a si existe el límite, tengo que ponerme en menos 3 a la altura de menos 3 y fijarme por izquierda y por derecha si la curva se acerca al mismo punto. Eso es lo que sucede acá. Por izquierda y por derecha la curva se acerca al mismo punto, por lo tanto existe el límite. Bien, y ese límite vale, este punto está a una altura entre el 0 y el menos 1, pero está más cerca del 0 que del menos 1, así que debe ser 0,2, me imagino alguna cosa así, 0,3, no se ve bien ahí en el gráfico, pero ese existe el límite, así que yo tengo que encontrar acá un valor, en el gráfico se ve. ¿Cómo resuelvo ese límite? Cuando ustedes reemplazan, lo primero que tienen que hacer es reemplazar, ¿sí? Si pongo menos 3 más 3 sobre menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 3, ¿bien? ¿Cuánto va a dar todo eso? Arriba da 0 y abajo da 0. ¿Bien? Da 0 sobre 0, pero esa es una indeterminación. Indeterminado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo salgo de la indeterminación? Factoreando. Factorial. Factorizo. ¿Siguen viendo ahí si muevo esto un poquito? Sí, profe. Entonces, factoreamos. Vamos a poner acá factoreo. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a menos 3 de, va a quedar x más 3 sobre, ya lo tenemos hecho el factoreo, x más 3, x menos 1. ¿Sí? Aquí puedo simplificar todo ese con todo este. Entonces va a quedar el límite
cuando x tiende a menos 3 de 1 sobre x menos 1, ahora reemplazo, 1 sobre menos 3 menos 1, me da menos 1/4. Entonces ese es el valor, y fíjense que está más o menos con lo que da el gráfico. Yo dije entre 0,2, 0,3 por ahí negativo, y bueno, da 0,25 negativo, que es ese número. Así que este límite existe, ¿bien? La condición se cumple, ¿bien? Y la tercera condición no se cumple porque recuerden que la tercera condición, para que se cumpla, el valor de f de menos 3 tiene que coincidir con el límite. El límite tiene un valor, pero la función no existe en menos 3, por lo tanto, esta no se cumple. Y esta es una discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad es esta? ¿Lo saben? Evitable. Evitable. Discontinuidad evitable. Bien. Bueno, vamos a la segunda entonces, el B. X0 igual a 1. Entonces venimos acá. B, X0 igual a 1. ¿Bien? Tenemos que hacer lo mismo que antes. Voy a anotar la función igual, otra vez. A llevar esto acá. Y vamos a llevarnos el factoreo este también. Por las dudas. No. Bien. Entonces, en x0 igual a 1, la primera condición es si existe f en 1. ¿Existe f en 1? El dominio está acá, ¿sí? Me olvidé de ponerles el No, dominio. profe, no existe. No existe. Entonces ponemos no existe. Bien, segundo. Límite cuando x tiende a 1, ¿sí? La voy a poner factoriada, ¿sí? X más 3 sobre x más 3 por x menos 1. Muy bien. Bueno, ya tendríamos que haber simplificado. Bueno, simplifico otra vez, ¿sí? Esto va a quedar límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1, ¿bien? Y este límite, sí o sí hay que analizarlo por izquierda y por derecha. O sea que voy a tener que hacer el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, de 1 sobre x menos 1, y voy a tener que hacer el límite cuando x tiende a 1 por derecha, de 1 sobre x menos 1. Entonces aquí, en el primero tengo que hacer 1 sobre 1 por izquierda menos 1. ¿Bien? Y aquí yo tengo que hacer 1 sobre 1 por derecha menos 1. ¿Cómo se entiende esto? Arriba tengo 1. Cuando hago 1 por izquierda menos 1, disculpen que estoy muy resfriado. Cuando hago 1 por izquierda menos 1, ustedes tienen que pensar, ¿qué sería 1 por izquierda? ¿Qué número, por ejemplo? 0.99. 0,99. Entonces cuando ustedes hagan, imagínense el 0,999, una cosa así, le restan el 1, el resultado va a ser casi 0, ¿sí? Va a ser un 0, pero no es un 0 real, es un casi 0. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Y aquí, si hago 1 sobre, 1 por derecha es el 1,00001, una cosa así. Si hago ese número menos 1 me va a dar un 0 pero positivo, ¿sí? Un casi 0 positivo. Si hago, estoy aquí ahora, 1 dividido 0 negativo, ¿qué me da eso? Menos infinito.
menos infinito. ¿Está bien? Y si hago 1 sobre 0 positivo, 0 por derecha, Infinito. infinito positivo. Eso en la gráfica se interpreta así. Si yo tiendo al 1 por la izquierda, aquí estoy en el 1, me voy a acercar por la izquierda, la función se va a menos infinito. Y si me acerco al 1 por la derecha, la función se va a más infinito. Eso es lo que quiere decir. De cualquier manera, los límites no existen, porque los límites para que existan tienen que dar números, y esto no da números, sino que da infinito y menos infinito. Entonces pongo no existe. ¿Bien? Y eso quiere decir que la función tiene una discontinuidad, o sea, ya sabía yo que era discontinua por esto, pero con esto me dice que es una discontinuidad no evitable. ¿Está bien? No se puede evitar. La tercera condición no se cumple. Tercera no se cumple. Y tiene una discontinuidad no evitable. No evitable. ¿Bien? Por último acá dice, si se encuentra discontinuidad, clasifíquela. Eso ya lo hicimos, ya pusimos que era evitable y no evitable. Y redefinir la función si correspondiera hacerlo. Redefinir la función es si se encuentran discontinuidades evitables, se pueden evitar y hacer que la función se vuelva continua. No es este el caso, porque nosotros podríamos redefinir esta parte, pero eso no nos va a volver continua la función porque nos queda toda esta discontinuidad que es no evitable. Así que no hay forma de transformar esto en una función continua. ¿Bien? Por lo menos cambiando la posición de un punto, no se puede. Así que, bueno, ahí estaríamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces yo voy a parar acá la grabación y voy a escuchar sus consultas.